Una camarera le da comida a un pastor alemán canino, sin saber que su dueño multimillonario lo observa. ¿Y si el perro al que alimentabas a diario fuera la clave para acceder a la vida que siempre soñaste, pero con un precio inesperado? ¿Y si el dueño de ese perro, un multimillonario emocionalmente herido, te hubiera estado observando en secreto y su mundo estuviera a punto de chocar con el tuyo de maneras que jamás hubieras imaginado? Emily Harper se limpió las manos en su delantal manchado de grasa. El tenue aroma a café y cebolla frita se le pegaba a la piel. El Starlight Diner, un pequeño rincón de calidez escondido entre los imponentes rascacielos de Manhattan, rebosaba de vida con su caos habitual. Los platos tintineaban, los pedidos se gritaban por encima del chisporroteo de la parrilla, y la gramola del rincón crujía una melodía de Sinatra que parecía de otra época. Emily, de 28 años, con el pelo castaño recogido en un moño despeinado y ojos que desprendían una silenciosa resiliencia, recorría el restaurante con una facilidad innata. Era de esas personas que recordaban el pedido de un cliente habitual antes de que abriera la boca, que sabía cómo hacer reír a un camionero cansado o calmar a un turista estresado. Pero bajo su cálida sonrisa, había una sensación de pesadez, de estar agotada, de estar volcada en un trabajo que apenas le alcanzaba para pagar el alquiler. Todos los días a las 2 de la tarde, como un reloj, un pastor alemán aparecía en la puerta trasera del restaurante. Su pelaje era liso, su mirada aguda e inteligente, y se movía con una dignidad que parecía fuera de lugar en aquel sucio callejón. Emily lo había apodado amigo. No sabía de dónde venía ni a quién pertenecía, pero sus visitas se habían convertido en el momento culminante de su turno. Guardaba restos de su almuerzo, trocitos de tocino, una esquina de hamburguesa, a veces una galleta entera si el cocinero, Manny, estaba de buen humor y se lo servía en un plato de hojalata. Pero él comía con silenciosa gratitud, meneando la cola una sola vez antes de trotar hacia el laberinto de la ciudad. Hoy no era diferente. Emily se agachó en el callejón, con el frío pavimento atravesando sus finas zapatillas, y puso el plato delante de Buddy. «Algún día me vas a meter en problemas. Lo sabes», dijo con voz suave pero burlona. Buddy ladeó la cabeza, sus ojos oscuros clavados en los de ella como si comprendiera. Ella le rascó detrás de las orejas, sus dedos acariciando su cálido pelaje. Por un instante, el peso de su vida, sus facturas atrasadas, el dolor de pies, la soledad que la invadía por las noches, se desvanecieron. Buddy era su secreto, su pequeña rebelión contra una ciudad que a menudo sentía que la devoraba. Lo que Emily no sabía era que no estaba sola en el callejón. Al otro lado de la calle, oculto a la sombra de una camioneta negra estacionada, un hombre la observaba. Se llamaba Thomas Daniels, un hombre con peso en las salas de juntas y los estudios de abogados de toda la ciudad. A sus 42 años, Thomas era un multimillonario cuyo imperio tecnológico había transformado muchas industrias. Pero su riqueza no podía llenar el vacío dejado por una tragedia que había destrozado su mundo hacía 3 años. Su esposa, Clare, había fallecido en un accidente de coche, y con ella se fue lo que le quedaba de calidez. Thomas se había encerrado en sí mismo, sus días eran una confusión de reuniones y sus noches, atormentadas por los recuerdos. La única constante en su vida era Max, el pastor alemán, que había sido compañero de Clare. Max, que ahora estaba sentado a los pies de Emily, comiendo de un plato de hojalata. Thomas se apoyó en la camioneta, conteniendo la respiración al ver a Emily reír suavemente ante el ávido masticar de Max. Había algo en ella, una autenticidad, una chispa que atravesaba su aturdimiento. Llevaba semanas viniendo allí, desde que Max se soltó de la correa y se dirigió al restaurante. Al principio, Thomas la siguió preocupado. Pero ahora venía por ella, por la forma en que trataba a Max como si fuera más que un simple perro callejero, por la forma en que su amabilidad parecía iluminar el callejón incluso bajo la parpadeante farola. Al día siguiente, Emily estaba limpiando el mostrador cuando un hombre entró en el restaurante. Era alto,
de pómulos pronunciados y cabello oscuro con canas en las sienes. Su traje a medida gritaba dinero, pero sus ojos, grises como la tormenta y cautelosos, contaban otra historia. Se sentó al fondo del mostrador, lejos de los clientes habituales, y pidió un café solo. Emily notó cómo movía las manos, como si no estuviera acostumbrado a quedarse quieto. ¿Es tu primera vez aquí?, preguntó, deslizando el café por el mostrador con una sonrisa. Él asintió, su mirada se posó en su etiqueta. Emily, ¿verdad? Soy Tom. La vacilación en su voz era sutil, pero ella la captó. He oído hablar muy bien de este lugar. Ella rió, apartándose un mechón de pelo detrás de la oreja. No somos nada elegantes, pero tenemos corazón. ¿Has venido por la comida o solo estás de paso? Algo así, dijo, con los labios torcidos en una media sonrisa. Busco a alguien que me ayude con un proyecto. Dirijo una fundación, principalmente de bienestar animal. He oído que se te dan bien los perros. Emily frunció el ceño, pero sintió una gran curiosidad. ¿Quién te lo dijo? Un amigo, dijo rápidamente, tomando un sorbo de café. Dijo, tienes. Trabajo con animales. Buscamos a alguien para asesorar sobre una nueva iniciativa de refugio. Buen sueldo y horario flexible. Pensé que podrías estar interesado. A Emily le dio un vuelco el corazón. El dinero extra podría significar ponerse al día con el alquiler. Tal vez incluso ahorrar para el curso de técnico veterinario con el que había estado soñando. Pero algo en Tom le parecía extraño. Demasiado refinado, demasiado vago. Aún así, no podía permitirse decir que no. Necesitaría más detalles, pero sí, estoy interesado. Genial, dijo, sacando una elegante tarjeta de visita de su bolsillo. Decía Thomas Carver, Fundación Carver. Llámame mañana. Arreglaremos algo. Al salir, Emily se guardó la tarjeta en el delantal, con la mente acelerada. No se fijó en la camioneta negra al ralentí al otro lado de la calle ni en el pastor alemán que la observaba desde el callejón. Durante las siguientes semanas, la vida de Emily empezó a cambiar. Thomas, que para ella seguía siendo Tom, la invitó a reuniones en las oficinas de Slick Manhattan, donde ella ofreció ideas para el proyecto del refugio. Sugirió clínicas de esterilización y castración de bajo costo, asistencia comunitaria para perros callejeros y programas de entrenamiento para perros de terapia. Thomas escuchaba atentamente, su actitud reservada se suavizaba con cada conversación. Era diferente de los hombres que había conocido. Tranquilo, pensativo, pero con una tristeza que persistía en sus silencios. Pronto, las reuniones se convirtieron en cenas en restaurantes que Emily nunca podría haber permitido. Thomas la introdujo en un mundo de candelabros de cristal, conductores privados y vistas de la ciudad desde las azoteas que hacían que sus turnos en los restaurantes parecieran un recuerdo lejano. La colmó de regalos, un abrigo nuevo para reemplazar el viejo y desgastado, un par de botas que no le apretaban los pies. Emily sentía que vivía en un sueño, pero una parte de ella se preguntaba por qué alguien como Tom estaba tan interesado en ella. Una noche, en una gala benéfica en un resplandeciente salón de baile, Emily estaba junto a Thomas, con su sencillo vestido negro contrastando con el mar de vestidos de diseñador. Se sentía fuera de lugar. Pero la mano de Thomas en su brazo la tranquilizó. «Perteneces aquí», susurró. Y por primera vez ella le creyó. Pero a medida que avanzaba la noche, Emily escuchó una conversación que le provocó escalofríos. Dos mujeres, con sus voces destilando desdén, cotilleaban sobre Thomas Daniels, el magnate tecnológico que perdió a su esposa. Mencionaron a su perro, Max, un pastor alemán con el que lo habían visto en todas partes. El corazón de Emily se paró. «Max, amigo». Las piezas encajó, y se giró hacia Thomas con voz temblorosa. «No eres Tom Carver, ¿verdad?», preguntó, buscando los ojos de él. «Eres Thomas Daniels. Y amigo, él es Max, ¿verdad?».
El rostro de Thomas palideció, pero no lo negó. Emily, te lo iba a decir. ¿Por qué no lo hiciste? Su voz se quebró por la ira y escuchó a alguien mezclarse. Era todo un juego, fingiendo ser otra persona observándome, como si fuera un experimento. No, dijo, acercándose. Te vi con Max y no pude alejarme. Fuiste tan amable, tan real. No había sentido nada en años, Emily. No hasta que te conocí. Negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Confiaba en ti. Al día siguiente, Emily no fue al restaurante. Llamó diciendo que estaba enferma, algo que nunca había hecho, y se sentó en su pequeño apartamento, mirando la tarjeta de visita que Thomas le había dado. Quería odiarlo, pero no podía quitarse el recuerdo de sus ojos, atormentados, vulnerables, como si llevara una herida que no sanaba. Pensó en Max, en cómo la había mirado en el callejón, y se dio cuenta de que la mentira de Thomas no se trataba de manipulación. Se trataba del miedo. Decidida a enfrentarlo, Emily fue a su ático, una torre de cristal con vistas a Central Park. El portero la abrió y encontró a Thomas en una sala minimalista y austera, con Max a su lado. El perro corrió hacia ella, meneando la cola, y la determinación de Emily flaqueó. Lo siento, dijo Thomas antes de que pudiera hablar. Debería haberte dicho la verdad. Después de la muerte de Clare, dejé a todos fuera. Max era todo lo que me quedaba de ella. Entonces te vi con él, y fue como si pudiera volver a respirar. La ira de Emily se suavizó, pero su voz era firme. No puedes decidir quién soy para ti. No soy una princesa de cuento de hadas que puedas arrastrar a tu mundo. Soy camarera, Thomas. No encajo en áticos ni en galas. Te equivocas, dijo con voz rugiente. Encajas donde quieras estar. No me enamoré de ti por mi mundo. Me enamoré de ti por el tuyo. Ahí fue cuando la situación cambió. Thomas metió la mano en un cajón y sacó una carta, con los bordes desgastados por años de manipulación. Esto es de Clare, dijo, con las manos temblorosas. Ella la escribió antes de morir. Me dijo que buscara a alguien que viera el mundo como ella, alguien que encontrara alegría en las pequeñas cosas, que amara sin esperar nada a cambio. No creí que pudiera hasta que te vi con Max. Emily leyó la carta con el corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Clare eran un reflejo de su propia vida, su amor por los animales, su creencia en la bondad como fuerza sanadora. Era como si Clare supiera que Emily llegaría a la vida de Thomas. La comprensión la sacudió. No se trataba solo del engaño de Thomas. Se trataba de dos perrotos. Personas que se encontraban a través de un perro que cargaba con el peso de su pasado. Emily pasó la semana siguiente luchando con sus sentimientos. Thomas le dio espacio, pero Max seguía apareciendo en el restaurante como si supiera que lo necesitaba. Cada vez, el corazón de Emily se ablandaba un poco más. Empezó a ver a Thomas no como un multimillonario, sino como un hombre que lo había perdido todo y que intentaba encontrar el camino de regreso. Una noche, Thomas apareció en el restaurante, no con traje, sino con vaqueros y un suéter. Max a su lado. Parecía nervioso, humano. No quiero perderte, dijo, pero tampoco quiero cambiarte. Si quieres irte, lo entenderé. Pero si te quedas, pasaré cada día demostrando que soy digna de ti. Emily lo miró, luego a Max, quien le rozó la mano con la nariz. Pensó en su vida, el restaurante, el callejón, los pequeños momentos que la hicieron ser quien era. Pensó en el mundo de Thomas, tan diferente, pero con su propio corazón. Y se dio cuenta de que el amor no se trataba de elegir un mundo en lugar de otro. Se trataba de construir uno nuevo juntos. No me voy, dijo finalmente con voz firme. Pero tampoco voy a renunciar a quien soy. Si hacemos esto, será en igualdad de condiciones. Sin mentiras, sin secretos, asintió Thomas, con el rostro aliviado. Sin mentiras, solo nosotros. 6 meses después, Emily estaba en el callejón detrás del restaurante,
con un plato de hojalata nuevo en las manos. El proyecto de refugio que había ayudado a diseñar abría sus puertas, financiado por la fundación de Thomas, pero moldeado por su visión. Max se sentó a sus pies, meneando la cola mientras ella preparaba sus restos. Thomas estaba de pie, a su lado, rozando la mano de ella, ya no, escondido en las sombras. El restaurante seguía siendo su hogar, pero ya no era su jaula. Se había inscrito en el programa Corbette, con la matrícula cubierta por una beca que Thomas insistía en que no era caridad. Estaban navegando sus diferencias, su obstinada independencia, su corazón reservado, pero lo hacían juntos. Max, el puente entre ellos, se había convertido en su ancla compartida, un recordatorio de que incluso los actos de bondad más pequeños podían desencadenar algo extraordinario. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón, Emily miró a Thomas y sonrió. «Sabes», dijo, «solía pensar que esta ciudad no me veía, pero tal vez solo estaba esperando a que la persona adecuada me viera». Thomas le apretó la mano. «Me alegro de que fuera yo». Y en ese momento, bajo la parpadeante farola, no eran un multimillonario ni una camarera. Eran simplemente dos personas sanando, creciendo y encontrando su camino juntos.